En este bloque de conocer qué es la IA generativa, vamos a empezar con un diálogo entre dos expertos, entre Diana Manjarres de Tecnalia y Marco González de Ikerlan, que les pido por favor pues que se sumen al escenario. Bueno, como no he hecho una presentación formal, yo creo que primeramente, casi un mini breve presentación vuestra, yo creo que estaría bien para que el público también conozca vuestro background y quiénes sois. Bueno, yo soy Diana, responsable del grupo de IA en Tecnalia. Soy doctora en tecnologías de la información. Hice mi doctorado en, bueno, lo que antes no se conocía como inteligencia artificial, pero era inteligencia artificial, algoritmos metaheurísticos. Y bueno, desde el año pasado, pues soy la responsable del grupo de IA. Bueno, yo soy Marco González, soy el responsable del área de inteligencia artificial y datos en Ikerlan, donde tenemos las tecnologías tecnologías en la nube, IA, también el temas de Quantum y MLOps, que son temas que saldrán seguramente durante el día. Soy ingeniero de Teleco, he pasado por muchas tecnologías y al final estoy ahora pues llevando el departamento de IA. Yo también soy teleco. Bueno, mucho Teleco. Me cambio de sitio porque me está dando justo Vale. Vale. Vale, en este diálogo sí que, además contando con gente experta como vosotros, desde vuestra voz al final, autorizada, vamos a decir, ¿cómo definiríais, cómo explicaríais qué es esto de la IA generativa de forma que lo entienda cualquiera? Y además también me gustaría ligarlo con el papel que está desempeñando las nuevas prestaciones hardware y software que tenemos accesibles hoy en día. Mm. Por ejemplo, Marco, empezamos por ti. Bueno, pues a ver, yo creo que es algo que nos está pasando día a día, porque yo creo que la inteligencia artificial, la IA generativa, pues ha llegado al gran público. O sea, esta pregunta es la que pues, mis padres me la han hecho, mis padres, mis tíos, o sea, prácticamente mis amigos, etcétera. Entonces, yo creo que una forma de describirla de forma sencilla es que, bueno, es un tipo de inteligencia artificial que ha aprendido una gran cantidad de datos, de diferentes tipos de datos, que es capaz de entender las instrucciones que le damos, de recibir diferentes datos de entrada y generar contenido nuevo. Entonces, esa parte de generativas que son capaces de crear esa creatividad artificial, vamos a decir. Con matices, que veremos, pero... ¿No te da miedo el tema de la creatividad, siendo tan ingenieros, deterministas? Claro, las calculadoras nos parecen perfectas, porque 2 más 2 siempre va a ser 4. Pero estos modelos, Marco, ¿qué te dicen? Bueno, creo que tenemos que tener claras las expectativas, o sea, que son modelos que no podemos asegurar que van a funcionar al 100% de las veces. ¿En qué estamos trabajando? Es cómo tenemos que ser capaces, desde los centros también es una cosa que estamos trabajando, es cómo controlarlas. Entonces, gran parte de los retos que tenemos ahora son, vamos a decir, desventajas, pero retos también que tenemos que trabajar, es cómo controlar toda la parte de alucinaciones, cómo controlar que funcionen como nosotros queremos, que respondan a lo que queremos y a lo que no queremos que no respondan. Pues son retos que estamos trabajando. A mí me parece bonito enfrentarnos a ello y trabajar en eso. ¿Tú, Diana, qué opinas? Cuando tienes que explicar la IA generativa, ¿cómo se lo explicas a tu abuela también? Sí, mira, es curioso, ¿no? Porque tantos años en técnicas de machine learning, en inteligencia artificial, y nadie, ¿no? Nadie me había preguntado, oye, ¿esto es inteligencia artificial? Digo, pues sí, llevamos aquí trabajando en algoritmos de predicción, clasificación, en diferentes sectores durante más de 10 años y ahora todo el mundo te pregunta, ¿no? Porque, bueno, al final ha conseguido, ¿no? Que la gente de nuestro entorno, pues, es una forma fácil, intuitiva de interactuar con la tecnología. Yo creo que hasta ahora la interacción con la tecnología pues, costaba más o ¿no? Había como pues, una pared o un stopper, ¿no? Para la gente y ahora es como que es muy accesible. Entonces, tiene, ¿no? Los beneficios y los riesgos también de ser tan accesible. Porque al final, bueno, pues tienes que saber eso, ¿no? Que te proporciona, te va a ayudar, te va a pues, automatizar muchas tareas que son repetitivas y, pues hace pues muy bien ciertas cosas, pero claro, tienes que tener en cuenta que es una máquina la que está hablando y no todo te lo tienes que creer. Hay que, ¿no? Ahí está el humano, pues sabiendo si lo que te está contestando es verídico o no. Y bueno, ¿no? Pues como decía Marco, pues viendo un poco pues la salida que te están dando los modelos. Y vosotros, por ejemplo, en lo que veis en vuestras organizaciones, tuviésemos que
que tener un termómetro, ¿no? de capacidades, ¿no? En cuanto a capacidades, muchas veces o tenemos los típicos flipaos que guau, que qué pasada, que no sé qué, que no sé cuál, estarían ahí en el 10. Los típicos súper que siempre barrera, siempre rechazo, porque esto, mira que me acaba de decir, si esto falla mogollón, con esto no se puede hacer nada, con esto yo no me fío. ¿Dónde situáis ese termómetro? A ver, yo, por lo menos en mi organización, somos centros tecnológicos también. Creo que somos todos flipados, mucho flipado. Hay mucho flipado. Eh, con las expectativas claras, sabiendo que no hace de todo, que esto de, no, la IA generativa pues te va a hacer la comida. No es eso. Pero para los tipos de cosas que hace, pues yo creo que es muy motivante trabajar en la tema de IA generativa y hay mucho hype, pero también porque hay muchas ganas de seguir desarrollando aplicaciones con IA generativa. En este Sí, aspecto? para toda la parte, yo creo, gestión documental, ¿no? Igual, pues toda la gestión del conocimiento también, ¿no? Puede ayudar la IA generativa, pero sí que es cierto que yo al principio, bueno, al principio y sigo siendo igual porque interaccionando con los clientes y con empresas muchas veces, ¿no? Te piden, pues, te piden hacer algo, ¿no? Y siempre van por, ¿no? Meter el keyword de IA generativa. IA generativa. Desde hace 2 años todo es IA generativa. Y ¿no? Los que venimos trabajando de hace muchos años con diferentes soluciones, dices, a ver, igual no hace falta para este proyecto, para este propósito, aplicar una solución de IA generativa. O sea, hay que discernir bien qué es lo que quieres, qué problema quieres resolver, ver posibilidades, ¿no? Y si es IA generativa, se aplicará IA generativa como la mejor solución, pero si tienes que hacer un modelo predictivo o una regresión lineal, la haces para resolver el problema que quieres resolver. O sea, no vamos a reinventar la rueda, ¿no? Porque muchas veces es eso, ¿no? Últimamente es todo IA generativa, pero bueno, ¿no? Está bien hablar, qué problema hay, pues igual lo puedes resolver con otro modelo que más pequeño, que tienes más control de la información, que la salida pues no va a tener alucinaciones, controlas los datos con los que has entrenado el modelo. Entonces, bueno, es un poco una balanza, ¿no? No todo es IA generativa, tienes que ver. Hay cosas que funcionan muy bien, pues otras, pues igual estás haciendo un modelo muy grande para lo que realmente necesitas o los datos que tienes. Sí, totalmente de acuerdo, claro. Y además también, yo creo que, además de la balanza entre IA generativa, modelos de IA generativa, otros modelos, es que también cada vez más nos vamos a encontrar dentro de la IA generativa, ¿qué modelos de IA generativa? ¿Qué vamos a Mm, coger? ¿Modelos cerrados? ¿Vamos a utilizar modelos abiertos? Si cogemos modelos cerrados, ¿cuál elegimos? Porque muchas veces en las conversaciones de café suele ser, ¿y tú cuál utilizas? ¿El ChatGPT, el Gemini, eh, parece que se trata del copilot, que tengo que elegir uno u otro, ¿no? Y parece que la gran duda organizacional es, mis licencias, ¿a quién se las voy a pagar? ¿O qué tipo de licencias voy a adquirir? Que de ahí parece que en nuestro issue tree el primer punto es mm. ese. ¿Qué opináis al respecto? Bueno, yo creo que hay diversidad de casos. Bueno, casos en los que estamos hablando de modelos más utilizarlos como servicio, modelos privados o modelos basados en open source, que podemos también incluso desplegar en nuestra infraestructura. Yo creo que la mayoría de casos que nos estamos enfrentando son de sectores que requieren una soberanía tecnológica, privacidad de los datos, control de los modelos alta, y muchas veces estamos tendiendo a coger modelos open source del estado del arte, muchas veces especializarlos o darles una capa por encima para el caso de uso del cliente y luego tenerlos en un entorno controlado. Muchas veces puede ser un entorno on-premise, un data center o similar, otras veces pues una nube del cliente, pero muchas veces estamos yendo a controlar nosotros el sistema para tener también, porque uno de los temas es, vale, podemos ir ChatGPT, es el que mejor funciona, pero claro, estás vendido a OpenAI, mandar tus datos afuera, temas normativos, etcétera. Entonces, la parte de tener mezclas o también, vamos a decir, soluciones híbridas, que en algunos casos para datos que no sean críticos, por ejemplo, puedes utilizar un OpenAI, pero cuando es tu información, tu know-how de tu empresa, tu IP, normalmente quieres controlarlo. Quieres tenerlo dentro de tus sistemas, que no salga fuera, que no se reentren los modelos con tus datos. Entonces, esa dualidad entre utilizar modelos como servicio privados y
modelos open source que puedas controlar tú, yo creo que es lo que estamos utilizando más en soluciones hoy en día. No sé, vosotros. Sí, nosotros en nuestro caso la verdad es que la mayoría de las veces donde la empresa pues te da un corpus de información en dominios sobre todo pues críticos como medicina, lo hacemos también con modelos open source que te permiten ¿no? Conocer el modelo, especializarlo para el caso concreto que quieres resolver y lo solemos tener en infraestructura local. Sí. Y esto, las personas de empresas, ¿no?, que os estén escuchando a vosotros dirán, madre mía, si yo pensaba que era elegir Copilot o Gemini o ChatGPT, ¿qué me están contando de despliegues, de entrenamientos de modelos? Claro, estamos hablando ya del tema de la adopción. Todo esto hay que llevarlo a mejorar los procesos de las organizaciones. ¿Cómo se puede hacer eso? Aquí yo creo que lo que más se está utilizando ahora para resolver problemas complejos de las organizaciones es lo que se llama, pues bueno, IA agéntica, sistemas multiagente, etcétera. Básicamente es tener agentes especializados que puedan colaborar entre ellos para resolver problemas complejos de una empresa. No solo agentes que tengan inteligencia artificial dentro, sino que también sean capaces de interaccionar pues, con los diferentes sistemas que tenga una empresa, pues hablar con el ERP, con los sistemas de información, etcétera, y también llegar a actuar, pues mandar emails, hacer clasificación de información, etcétera. Entonces, esos yo creo sistemas multiagentes son los que están permitiendo que vayamos a productivizar, pasar de los antiguos, lo que llamamos RPAs, ahora a sistemas más inteligentes que tienen por debajo por diferentes modelos de inteligencia artificial o LLMs también para que puedan entender la información más humana. Y yo creo que es un poco lo que ha hecho que empecemos a trabajar y a hacer ya pipelines para las empresas en el mundo real. Sí, al final se trata de una conexión de diferentes LLMs, como dices, ¿no? Al final que uno te resume, ese resumen lo metes, ¿no? como metadato dentro de la base de datos vectorial. Al final tenemos que tener en cuenta que el modelo en realidad te está prediciendo, ¿no?, la probabilidad de la siguiente palabra con toda la información que tiene. Entonces, pues bueno, crea esas bases de datos vectoriales, luego hay que darle, ¿no?, herramientas para que la búsqueda sea más eficaz y al final es una arquitectura, un pipeline de diferentes agentes, diferentes LLMs o diferentes módulos conectados para resolver diferentes problemas. Y eso que comentáis y parece tan sencillo, esto en cuanto a recursos, en cuanto a costes, esto, ¿qué barreras tenemos para llevarlo a terreno, para solucionar problemas reales o mejorar procesos en las organizaciones? ¿Dónde están las barreras? ¿Cómo de factible y cómo de viable es esto? Pensemos en una pyme vasca. Bueno, es verdad que en esta primera, vamos a decir, generación, venimos con una tendencia a generar modelos los más grandes posibles que sepan un poco de todo, pero yo creo que ahora las temáticas de investigación y lo que estamos tendiendo es de estos grandes modelos de lenguaje, los LLMs, tender a los SLMs, que son pequeños modelos de lenguaje más especializados en tareas concretas y que permitan, pues bueno, ejecutarse o hacer la inferencia del modelo en hardware más barato o incluso hardware más barato. Normalmente cuando hablamos es este tipo de modelos requieren de una GPU, de una tarjeta gráfica, pero incluso que se puedan ejecutar directamente en una CPU. Entonces, ahora estamos teniendo una tendencia de esos modelos gigantes, cómo podemos hacerlos más especializados, más pequeñitos, para que puedan ser más eficientes a la hora de inferirse y de entrenarse y que sean más baratos, vamos a decir, de llevar a producción. Pero es verdad que tenemos la limitación, sobre todo teniendo en cuenta que el fabricante de tarjetas gráficas, pues prácticamente hay varios, pero Nvidia tiene una posición prácticamente monopolística y los precios, o bien por los esfuerzos de I+D que hacen, o bien por la cuota de mercado y la demanda que hay, pues son altos. Sí, desde Tecnalia también, bueno, pues ofrecemos, ¿no?, a pymes, pues con proyectos europeos, con proyectos ASITEC de investigación, pues el hecho de probar un caso de uso y bueno, y probarlo, testarlo en la infraestructura nuestra y una vez que da los resultados, ¿no?, correctos, pues ya se ve cómo lo van a desplegar, ¿no?, en su entorno, que necesitan. O sea, es un poco empezar, ¿no?, y con casos de uso, especializar los modelos, ver cómo funciona y luego ya pues hacer esa transferencia tecnológica a la empresa. Ujú. Y hay, por ejemplo, claro, estamos mencionando todo el rato, pues, big players globales. Estamos hablando,
pues claro, de un OpenAI, de Google, de NVIDIA en la también las GPUs. En este entorno digital, ¿qué papel tiene? Vamos a hablar primero de Europa y luego de Euskadi. ¿Cuál es nuestro rol? ¿A qué tenemos que jugar? Tendremos que ser algo más que usuarios de tecnología que generen terceros, que desarrollen terceros. Yo sé que se están viendo, ¿no? que estas iniciativas a nivel europeo están cogiendo fuerza. Mistral está cogiendo también mucho hype. Hay empresas de semiconductores que también están asociándose. ¿Dónde estamos un poco en este ámbito más geopolítico, en este tema tan importante como es la digitalización? Pues yo creo que la parte de, si hablamos de, no vamos a ser usuarios, estoy de acuerdo. Creo que la generación de grandes modelos de lenguaje enormes estamos por detrás, sobre todo por la capacidad, el número, vamos a decir, de potencia que tenemos en Europa. Creo que hay, Estados Unidos sobre todo tiene claramente una posición dominante, pero lo que sí podemos es cómo coger estos modelos, cómo especializarlos para nuestros casos de uso, además aquí que tenemos en Euskadi pues una industria tan potente, cómo especializarlo para ellos, cómo hacer esos modelos, optimizarlos para que lo puedan utilizar nuestros clientes, cómo aplicarlos a diferentes casos de uso. Aquí tenemos, por ejemplo, robótica, automatización, fabricación avanzada, muchos sectores críticos en los que podemos aplicar estos sistemas, pero tenemos que darles capas por encima que permitan andar de confiabilidad, explicabilidad, eso lo que he hablado, optimización, integración con sistemas, por ejemplo, robóticos, todos los temas de los VLMs o similares que se están tratando con los World Models. Entonces, ¿cómo especializar todos estos desarrollos que están haciendo para llevarlos a casos reales de la industria? Yo creo que ahí tenemos un papel protagonista. Sí, yo creo que ojo, en Euskadi tenemos un ecosistema muy potente con universidades, con centros tecnológicos, con empresas, ¿no? Y al final, pues bueno, desde los centros tecnológicos, ¿no? Apoyamos, ¿no? La implantación de estas tecnologías en casos de usos reales con las empresas, de la mano de investigadores, tanto de la UPV, colaboramos estrechamente también con ITS, que están haciendo, ¿no? El modelo LATSA en euskera. Estamos también, bueno, hay modelos fundacionales que están surgiendo a nivel estatal, está ALIA, que luego Pedro, compañero de Tecnalia, pues comentará, ¿no? Un caso de uso con ALIA especializado para formación de cardiólogos. Es cierto que la legislación es diferente en Estados Unidos, ¿no? También es un tema legislativo. Yo creo que en Europa se mira mucho hacia que el output de estos modelos sean transparentes, que sean confiables, robustos, que nos podamos, digamos, que podamos confiar, ¿no? En la salida de estos modelos. Entonces, se está trabajando mucho en el tema de la explicabilidad, la transparencia, ¿por qué me está contestando esto? ¿No? ¿Qué se está fijando el modelo para contestarme esto? Y bueno, pues al final entró la legislación del IAAT con niveles de riesgos. Eso también frena un poco, ¿no? Frena el avance, pero bueno, lo frena conscientemente, ¿no? Haciéndonos responsables porque claro, si lo dejas sin legislación y cualquiera puede hacer cualquier cosa con estos modelos, pues hay riesgos también. Entonces, bueno, está la regulación europea y al final, pues busca eso, la transparencia y la robustez de los modelos. Sí, también en este mundo sí que llama mucho la atención la evolución que ha tenido, ¿no? Desde el GPT-3, por ejemplo, al actual, al 5, vamos, solo en contexto la diferencia que tiene es brutal, cómo funcionan los modelos es brutal, las herramientas que tenemos también para hacer esos fine-tunings de otra forma, todos los recursos que se están desarrollando. Yo me pregunto, ¿vosotros dormís bien por las noches? Todo el desarrollo, todos los cambios que se están dando tan rápidamente, de alguna forma vosotros estáis en primera línea de frente de todo esto, porque sois los que tenéis que validar, testear, trabajar con todas estas nuevas herramientas y aplicarlas como soluciones y desarrollar tecnología basada en todo esto. ¿Cómo lo hacéis? Hombre, yo creo que es complejo, yo creo que es un poco estresante. Yo lo que he visto es que ha llegado súper rápido. O sea, el otro día leí que Facebook necesitó 5 años para conseguir no sé cuántos millones de personas, ¿no? Conectadas, pues somos en las redes sociales. Pues fíjate, 5 años. ChatGPT lo consiguió en meses, en 2 meses, en 3 meses, la misma cantidad de usuarios
que Facebook en 5 años. Ha llegado, yo, o sea, recuerdo hace 3 años con un amigo que me decía: "Buah, mira lo que he visto", y estaba, pues, una página, no había ni aplicación, era una página web que tú le podías escribir tal, y yo digo: "Esto es mentira, o sea, esto no me lo creo". Y estás ahí, estás viviendo, ¿sabes? Estás viviendo el momento y estás diciendo: "Joder, qué pasada", ¿no? Que ha sido una tecnología que ha llegado muy rápido. Luego también está la falta de talento, ¿no? Talento asociado a esta nueva tecnología, porque nos encontramos también con problemas para atraer talento, son perfiles muy demandados, y las universidades, bueno, están empezando a impartir cursos de IA, donde IA generativa quizás es una asignatura, pero, hay que rodarlo más. Es algo que ha llegado muy rápido, que, no todo va a ser IA generativa, pero que poco a poco, a diferentes niveles, nivel de usuario, nivel de desarrollador, vamos a incorporarlo en nuestro día a día. Eso es, hay un ritmo altísimo. O sea, solamente estar al tanto de las novedades que van saliendo, nuevos modelos, probarlos, discriminar qué es bueno, qué es malo, qué puedo usar, qué no, requiere muchísimo esfuerzo. Entonces, prácticamente, pues todo el equipo de IA está, pues, a ver, para como desarrollador de IA y usuario al final también, pues súper bonito, porque si cada día vas viendo cómo va evolucionando, salen cosas nuevas, es un poco abrumante. Sí, yo creo que como, no sé, a ver, como desarrollador, el típico que estaba desarrollando redes neuronales transformers hace 15 años, los resultados que obtenía con los que puedo obtener ahora, haciendo fine tuning de modelos o trabajando técnicas similares, es que no tiene absolutamente nada que ver. O justo con un asistente que me está comentando, ¿no? Gente que trabajaba en NLP hace 20 años. No tanto, no tan atrás, ¿eh? No hace falta irse tan Pero atrás. sí, pero justo era Sí, sí, concretamente de 20 años ya. en NLP, vamos, que ahora es que la tecnología te está dando herramientas, pero vamos, para aquello que hacías de una forma, poder hacerlo infinitamente más, exponencialmente más efectivo y más rápido. Sí. También cuando surgió Deep Learning, a ver, esto ha sido más, pero todo, ¿no? Las redes neuronales pasaron muchas a ser deep. También se habló, ¿no?, de la transparencia de estas redes. Ahora, pues es un paso más, y bueno, que pierdes un poco el control ¿no?, de por qué me está contestando esto. ¿Me tengo que fiar de lo que me está diciendo? Entonces, pues por eso se buscan todos estos pues temas de explicabilidad y de transparencia. Y también, como decía Diana antes, que todo lo anterior no desaparece. O sea, seguimos haciendo muchísimos proyectos de NLP tradicional, de Machine Learning tradicional, clasificación, etcétera. O sea, que eso seguimos haciendo. Que es un poco lo que decías Sí. antes, que no el hype nos lleve a pensar que la IA generativa hace todo, sino que lo otro lo llevamos haciendo mucho tiempo, funciona y se sigue utilizando. Sí, sí, llevándolo a la broma también muchas veces, cuando decimos, ¿no?, ese tema de falta de talento, yo digo, pero ¿cómo es posible que la gente joven no venga a este ámbito, ¿no?, a especializarse en este ámbito? Claro, todas las ingenierías también cuestan, pero entre ser ingeniero mecánico o estar en este ámbito es que no tiene absolutamente que ser un poco. Y, y bueno, es un placer, desde luego, y podríamos estar aquí hablando toda la mañana, pero como tenemos que seguir un poco el hilo del curso, vamos a abrir un turno de preguntas al público. No sé, Garbiñe, si nos han escrito preguntas. Sí, vamos primero, alguien del público si tiene alguna cuestión. Marcos. Sí, habéis comentado, creo que soy tú, Marco, sobre los agentes. No sé si la palabra que es implantar, desplegar agentes, no sé bien cómo lo llamáis. A mí la verdad es que me abruma porque es tanto el potencial de la tecnología que no sé bien por dónde pillarlo. Pero en el centro de investigación donde yo trabajo, en CIBio-Magune, tenemos muchos ámbitos donde podemos hacer uso de esta tecnología o de la inteligencia artificial. Pero los agentes en concreto, también he visto en ocasiones que hay, lo mismo que hay tiendas de aplicaciones, hay tiendas de agentes. ¿Cómo hacéis después o cómo se puede utilizar agentes que te resuelven problemas concretos, que se comuniquen entre ellos, que a la vez accedan
a los modelos de OpenAI y que te resuelvan en un workflow razonable la interacción entre los departamentos de la empresa. Es que me da la sensación, o bueno, no es que me dé la sensación, es que no alcanzo a ver cómo se puede integrar las distintas funciones en las empresas en vez de trabajar en islas. Aquí la clave, luego mi compañero John, yo creo que en el workshop enseñará alguna de ellas, pero básicamente lo que es importante es, a la vez de que construir, bueno, pues tus pruebas de concepto y probar, tener un sistema también de gobernanza de esos agentes uniformado dentro de la empresa. Lo que llamamos en la parte de Machine Learning, el tema de MLOps, de gestionar todo el ciclo de vida de la IA. A nivel de los agentes o los LLMs también tenemos sistemas de gobernanza que nos permiten controlar desde un punto único, pues tener todos los pipelines que tenemos formados, todos los agentes que permitimos, etcétera. Entonces, tener un sitio donde podamos tener todo controlado, porque si no, es verdad que se van haciendo como islas o champiñones de que diferentes, por ejemplo, departamentos crean su propia solución. Es importante que a nivel de empresa haya un sistema de gobernanza de agentes, un sistema multiagente propio, un sistema de LLMOps o similares. Luego, yo creo que John mostrará algunos de los ejemplos que hay. Hay tanto alternativas open source como alternativas de privativas, como puede ser en Azure, etcétera. Pero básicamente tener un sitio donde te permitas ese puzzle de diferentes agentes, tenerlo pues, en una caja. Gracias. Vale. Bai, kaixo, eskerrik asko etortzatik. Eta, a ver, bueno, quería haceros una pregunta un poco más de contexto. Yo no trabajo en un centro tecnológico, no soy usuario, soy un usuario raso, pero me preocupa algunas palabras que escucho. Pérdida de control, abrumador. Somos principalmente usuarios. Los grandes jugadores, Estados Unidos, China, etcétera. La Unión Europea apuesta por una IA basada en una normativa éticamente más de lo que, bueno, de lo que representa Europa, ¿no? Pues más correcta, que cuide a las personas, etcétera. ¿Dónde estamos? ¿Es acertado eso? ¿A dónde vamos? Los demás parece que no tienen estas ataduras y avanzan a unas velocidades. ¿Vamos a dejar en algún momento este rol de ser meros usuarios finalistas? ¿Cuál es vuestra opinión respecto a esto? Bueno, se está apostando por la creación de modelos fundacionales también en Europa, en España está la iniciativa ALIA también, ¿no? con diferentes modelos fundacionales creados desde cero también. Yo creo que es un balance, o sea, le tenemos que dar la mano a la tecnología, pero somos seres humanos, ¿no? Y no queremos ¿no? que la tecnología tome el control de todo sin nosotros, digamos, ¿no? Tener esa última palabra, ¿no? Depende del dominio también donde lo quieras aplicar, ¿no? Hay dominios más críticos, pues como en el área de medicina o en formación, educación, ¿no? Que comentaban. Dentro de unos años los profesores serán asistentes virtuales y estarán dando la docencia, ¿no? ChatGPT, imagina. Pues yo como Amachu, pues no me gustaría que mi hijo estuviera, o no sé, o sea, es como un balance, o sea, la tecnología nos aporta muchas cosas, es mi visión, estoy hablando desde mi punto de vista, que la tecnología nos aporta muchas cosas. En muchos casos será mejor que nosotros como humanos, ¿no? Porque tendrá esa capacidad pues, de hacer cosas mejor, pero nosotros, desde mi punto de vista, tenemos que tener el control de qué nos está respondiendo bien, ¿no? Ahí está el punto humano que tiene que decir, sí, me lo creo porque sí, mira, se está fijando en esto, tal, o lo podemos implantar porque no corre ningún peligro, ningún riesgo, pero cuando está, ¿no? Ahí el IA marca diferentes niveles, ¿no? En la pirámide de riesgos, pues si estás en el último, ¿no? En el nivel de alto riesgo, pues bueno, pues yo creo que está bien
proteger y no dejar a la tecnología actuar sin una supervisión humana. Sí, sobre De todo eso. cuando ahora estamos viendo sistemas basados en IA, cuáles son generativos, generan cosas. Cuando vayamos o avancemos hacia un estadio en el que podemos empezar a delegar algún tipo de decisiones a la IA de forma poco a poco, pero al final iremos hacia ese punto. Lo que marca, por ejemplo, el IA Act y lo que está intentando la regulación europea y la Comisión, yo creo que todos vamos a querer que se cumpla. O sea, cuando vayamos a delegar decisiones sobre una IA, vamos a querer que la IA sea ética, que tenga sesgos, que sea segura con las personas, que no comprometa la seguridad personal, incluso la salud de las personas. Imaginemos temas de conducción autónoma, etcétera. Entonces, es verdad que hay iniciativas tanto a nivel estatal como a nivel de Europa, también con EuroLLM, etcétera, pero hace falta un impulso también. Si Europa quiere tener una soberanía tecnológica real en la generación de modelos fundacionales, hay que invertir más. Eso está claro, en invertir más en I+D, básicamente. I+D para la soberanía europea tecnológica. Yo tengo en sí dos preguntas que van un poco relacionadas porque con algo que has dicho ahora que es la IA va a tomar o le vamos a delegar que tome decisiones, que esto ya estamos viendo o sea, que es la misma pregunta que hay con la conducción autónoma y luego con los modelos fundacionales, que también se está hablando en Europa de modelos industriales que puedan ser, que aquí entramos por una parte en la IA toma decisiones. ¿Quién es el responsable? ¿El generador del modelo? ¿El que lo está implementando? Aquí, como en el coche eléctrico, un coche autónomo. Atropella a alguien. ¿De quién es la culpa? ¿Del conductor que estaba durmiendo porque conduce el coche? ¿Del coche, del fabricante? Y con los modelos fundacionales lo que tenemos también el problema es de con qué lo generamos, porque si lo generamos, porque ahora ya estamos, los LLM realmente se ha entrenado con todo Internet, tanto de forma legal, de, incluyendo Z-Library y cosas así que ya estamos en otros puntos, pero y luego ese modelo que generamos, cuando lo quiero meter con en mi empresa, que yo estoy usando mis procesos que son propios, protegidos, con patentes, que llevamos 200 años protegiendo todo esto, y ahora quiero meterlo en un modelo fundacional en el cual, para poderlo entrenar yo, mi empresa, no tengo suficientes datos, aunque sea Volkswagen, estoy con menos datos que todo Internet. ¿Cómo lo podemos hacer a la vez esas mezclas? Porque luego también, ¿y eso que se genera, de quién es? Porque entonces el modelo yo lo quiero usar como empresa, pero es del que ha generado un modelo fundacional usando datos de todas las empresas. ¿Todas las empresas van a estar dispuestas a generar un modelo conjunto para todas? O sea, esa es un poco la pregunta de cómo veis que se puede ir avanzando en esta parte de el modelo, de quién es, porque estamos usando conocimiento y ese conocimiento, claro, es propietario, pero para hacer un modelo fundacional necesitamos el conocimiento de todos. Al igual que para un modelo de lenguaje hemos necesitado todo el Internet, para avanzar en otros modelos vamos a necesitar todo el conocimiento en esos campos. A ver, aquí marca la normativa ya al final te dice, ¿no? Si eres proveedor de la tecnología, si tú coges un modelo, lo especializas, hay diferentes. Luego en el siguiente bloque vamos a hablar, ¿no? De diferentes maneras de fine-tunearlo, hacer un RAG o cómo hacerlo, ¿no? Pero ahí te lo marca, pues si eres un proveedor de tecnología y has modificado el modelo, creo que también, ¿no? Asumes esa responsabilidad. Luego hay como diferentes niveles, ¿no? Están el tema en investigación, pues la ley, la legislación es más laxa, no es tan dura. O sea, hay cosas en I+D que puedes hacer sin entrar pues en conflicto ¿no? Pero bueno, ahí te marca el IAT, te va marcando si diferentes, si eres proveedor, si eres usuario, si eres proveedor, estás cogiendo un modelo, lo estás modificando, estás adecuando los pesos del modelo, entonces tú estás proveyendo ese modelo, también, o sea, al final tienes responsabilidad también. Sí, eso es, está la parte de proveedor del modelo, luego integrador, tal. Entonces, hay diferentes
vamos a decir, responsabilidades, pero es verdad que uno de los temas que se está hablando mucho es la parte de la IP, o sea, dentro del corpus de entrenamiento que tienes para el modelo, ¿de dónde has sacado los datos? En principio no puedes utilizar datos que tengan derechos reservados. Es más, hay empresas ya que están intentando detectar si sus datos han sido utilizados para el entrenamiento, que no sé si hay algún problema con películas y cosas similares que han estado utilizando, pero ahí hay poco, o sea, la parte de los datos de entrenamiento, si tú quieres que el modelo sepa de X cosa, le vas a tener que proveer. En general, si puede ser de bases de datos abiertas, etcétera. Es verdad también, por ejemplo, aquí, justo en Euskadi, ITS, que es el grupo de investigación de la EHU, que está trabajando, bueno, viene en el LLP, pero ahora en el LLMs, muy especializado para el euskera, justo es un campo en el que el euskera precisamente es un lenguaje que tiene un corpus pequeño relacionado con otros lenguajes. Entonces, tenemos aquí conocimiento en Euskadi de cómo poder especializar el LLMs o hacer modelos LLM de cero teniendo un corpus de entrenamiento pequeño. Entonces, aquí precisamente sabemos de eso. Y en el EuroLLM, por ejemplo, que es el que se está haciendo a nivel europeo, se está también centrando en lenguas minoritarias, que son problemáticas extra que igual en el inglés no las tienes, o en el castellano o en el chino, pero que aquí tenemos conocimiento en Euskadi. Bien. Yo creo que, Garbi, igual alguna pregunta del... Porque hay varias, pero una que igual ya lo has mencionado tú, Diana, pero de manera colateral. Está relacionado con los puestos de trabajo. Sí. ¿Cómo va a impactar, no? ¿Van a subir? ¿Van a bajar? Habéis hablado de talento para la IA generativa, pero la IA generativa para destruir otros puestos de trabajo, ¿cómo los va a alterar? Y luego otra, os lanzo dos, porque hay varias, pero que igual podéis abrir un poco el final, ¿no? de la mesa. Recientes análisis de mercado muestran que una buena parte de los emprendimientos o startups están basados en IAs, pero tampoco cuajan del todo. Entonces, ¿hay una perspectiva demasiado hype o de verdad va a tener un impacto económico a corto o medio plazo la IA generativa en nuevos negocios? Bueno, yo creo, desde mi punto de vista, el miedo a, digamos, ¿no? A perder el puesto de trabajo, que tu puesto de trabajo sea reemplazado por una máquina o por un ordenador, estaba antes de la IA generativa. Personalmente, en proyectos con empresas donde guardan, ¿no? Guardan datos, donde les has hecho un modelo de optimización, un modelo prescriptivo. Imaginaos una planta industrial, ¿no? Donde tú le estás recomendando qué actuaciones hacer sobre ciertos parámetros de la planta industrial. Luego, nosotros creábamos el modelo, íbamos a la planta industrial, se lo presentábamos como formación a los operarios. Yo siempre he visto esa reticencia, a la gente a adoptar. De hecho, te preguntan, ¿pero esto me va a quitar a mí el trabajo? Porque claro, ellos son operarios que están pues trabajando en la planta, y ahora que una máquina les diga qué valor tienen que poner a ciertos parámetros, ¿sabes? Pues de primeras no suele gustar. Ni a tradicional como en IA generativa, yo creo, vamos. Pero es cierto que tú les das esa visión, ¿no? Que es un apoyo, vas a tener ese apoyo, te va a ayudar a entender, ¿no? También ciertas cosas y luego también la gestión del talento, porque estos operarios es la manera que tienen de trabajar, que casi ni te lo saben decir por qué suben 1 grado la temperatura a esa máquina, ¿no? Porque llevan trabajando toda la vida. Eso, si está automatizado, tenemos esa gestión del conocimiento y para nuevas generaciones, ¿no? Es también no perder ese conocimiento, ¿no? Que yo creo que en Euskadi, en la industria de Euskadi, va a haber un problema generacional cuando pues, operarios de empresas, de industrias que llevan toda la vida con ciertas máquinas no se vayan y ese conocimiento que ellos tienen en la cabeza, ¿dónde está? Esto nos va a ayudar también a retener ese conocimiento. Yo creo que nos va a ayudar a automatizar ciertas tareas repetitivas o ciertas tareas que
pues que no hace falta que estemos, ¿no? Tanto tiempo invirtiendo en ellas, ¿no? La automatización va a llegar, va a ser bueno y nos vamos a preocupar de otras tareas donde sea realmente necesario estar o prestar atención. O yo creo que pues es un cambio yo creo que va a ayudar a automatizar ciertas tareas repetitivas y que va a ayudar también a la gestión del conocimiento, a ser más eficientes en general. Y otros puestos pues cambiarán un poco sus responsabilidades. Haremos cosas de más, las cosas de más valor, seguiremos seguramente haciéndolas, cosas que hacemos ahora de menos valor en todos los puestos, incluso nosotros, Sí. los ingenieros de IA o los ingenieros de software, también cosas de menos valor se automatizarán o tendremos copilotos que nos ayuden y nosotros nos mantendremos en las de más valor. Y otras profesiones pues también transicionarán. Ahora, por ejemplo, nosotros necesitamos pues cada vez más ingenieros de IA. Esos tienen que salir al otro lado, sobre todo en una demografía que va descendiente, pues es una suma cero, entonces necesitamos más ingenieros que permitan hacer este tipo de modelos, etcétera. Se une con lo que decías antes del hype, pues como en todas, ahora estamos en la ola de la IA y de la generativa, no hay ninguna duda. Entonces, en todos los momentos de ola, es normal que haya hype y es normal también que haya humo. Entonces, de todas estas iniciativas que salgan, todas estas startups, todos estos divulgadores que veáis en Internet, pues hay muchos. Y es también el papel que tienen los centros tecnológicos de poner un poco de cordura, acompañamiento y decir qué puede ser y qué no. Pero luego en la ola, claro que hay mucha gente que se meterá al carro de, no, yo en la IA generativa te voy a arreglar tu empresa y las máquinas las va a arreglar solas y te va a decir, no estamos ahí. Entonces, yo creo que los centros tenemos que estar haciendo ese acompañamiento. Por un lado, esa parte que tenemos como investigación de prepararnos y la otra de acompañar a las empresas y decir, esto sí, esto no, esto es realista ahora o esto es realista dentro de 5 o 10 años o nunca. Sí, o esto Nunca, se hace de nunca. una manera o ¿no? Es mejor hacerlo de esta manera que de esta, vas a tener estos beneficios, no sé, es acompañar también, ¿no? Y llevarles hacia una transición, pero que sea pues eficaz, vamos, no hacer por hacer y todo es IA generativa, es un poco ver las necesidades y acompañar y es cierto que falta talento, falta capacitación, que se está empezando desde las universidades, pero sí que vemos bueno, que está muy demandado y que no es tan fácil encontrar, no sé vosotros, pero Básicamente, yo creo que nosotros también es una de nuestras funciones. sí. Cogemos a chavales que saben más, que no saben, y es o sea, les tenemos que formar nosotros Sí, dentro de la empresa con proyectos internos, tal, que se formen para que luego hagamos proyectos nosotros, pero también poder transferirlos a la industria. sí. Entonces, es verdad que las universidades están empezando ahora, nosotros pues ya estamos, por la nueva generación que tenemos ahora de ingenieros de IA generativa, pues hemos formado dentro de la casa, Sí, básicamente. hay mucho movimiento en esta Sí. temática. Pues si os parece, como tenemos que seguir avanzando con el programa, vamos a conocer a estos que estáis formando en vuestras empresas para que formen parte de esta mesa redonda y agradecer a Diana y a Marco, de verdad, vuestra participación porque ha estado muy, muy interesante. Eskerrik asko. Gracias. Bueno, pues también vamos a empezar con una breve presentación de cada uno de vosotros. Explicarnos, decirnos quiénes sois y qué hacéis en vuestros centros. Vale, Vamos. perfecto. Empiezo yo si queréis. Vale, bueno, yo soy Jon Imaz, soy parte del equipo de IA de Ikerlan. Llevo unos cuantos años ya trabajando en el equipo y ahora mismo estoy liderando la capacitación tecnológica de IA generativa y IA multimodal. Entonces estoy liderando esa parte de investigación y también de proyectos con clientes. Yo soy Pedro Moreno, trabajo en el Core IA en Tecnalia, donde lo lleva Diana. Soy responsable de la parte digital de IA generativa y del LLM. Soy ingeniero de teleco también, como Marco y como Diana, y doctor en ingeniería biomédica. Bueno, yo soy Paz Iriarte, trabajo en el equipo de análisis de vídeo para seguridad de Vicomtech. Llevo unos 5 añitos y mi trabajo es un poco más a nivel técnico de lo que es trabajar con análisis de vídeo en tiempo real y también un tema que han comentado antes mis compañeros de lo que es la IA explicable, cómo podemos hacerlo para que esto no sea tan oscuro, ¿no? Que las decisiones de la IA puedan ser un poco más explicables. Vale, pues en esta mesa lo que queremos es un poco partir también de la experiencia, ¿no? de estos expertos desarrolladores, que son los que están pues, en el día a día del desarrollo tecnológico, son los que están haciendo al final, ¿no? Pues que todas estas tecnologías se pueden aplicar, buscar la innovación desde la tecnología y
Y desde este punto de vista, pues sí que me gustaría empezar con vosotros, que nos comentéis cómo entrasteis a esto de la IA generativa. ¿Cuál fue vuestro punto de arranque? ¿Cuándo visteis la oportunidad? ¿Cuándo empezasteis a desarrollar este tipo de tecnologías? ¿Y cuál fue el primer reto o el primer caso que tuvisteis que desarrollar? Bueno, nosotros es verdad que llevamos ya mucho tiempo, aunque ChatGPT más o menos entró al público general hace 3 añitos, casi casi. Llevábamos tiempo ya explorando esta tecnología, más que nada, sobre todo en generación de imágenes sintéticas, pues para aumentar los datasets, etcétera, para mejorar los modelos, pues de clasificación de imágenes o detección de objetos, etcétera. Pero bueno, es verdad que con la entrada de ChatGPT, sobre todo, ¿no? Ahí vimos pues una gran oportunidad y empezamos a explorarla e intentar seguirle el ritmo, ¿no? Que ya habéis comentado que esto va muy rápido y bueno, por lo menos hay que seguirle el ritmo pues para tener esas nuevas ideas, etcétera. Y lo primero que hicimos, la verdad, es que fue un chatbot de los que, bueno, ahora prácticamente todas las empresas quieren, ¿no? Consulta de documentación interna, que ha ido evolucionando muchísimo. Luego en el siguiente bloque lo veremos. Bueno, pues para consultas internas dentro de Ikerlan, que al final siempre estábamos, cada vez somos más, consultando al equipo de personas y bueno, pues para aliviar un poco su trabajo, pues empezamos con este proyecto, ¿no? Internamente y luego ya, una vez que lo validamos, etcétera, pues ya en clientes. ¿Con un modelo cerrado empezasteis? Empezamos primero a hacer las pruebas para todo el desarrollo, un poco los bloques, etcétera, con modelos cerrados, sí. Luego sí que es verdad, cuando salieron los primeros modelos abiertos, que ya tenían unas ciertas garantías y el rendimiento, etcétera, pues bueno, era más fiable, digamos, pasamos ya a utilizar, por ejemplo, los modelos de Meta, ¿no? Llama 3, etcétera, que esos ya, pues bueno, nos daban una garantía mínima. Muy bien. ¿Y en vuestro caso, Pedro? ¿En tu Sí, a caso? ver, yo en mi caso personal, bueno, yo como investigador, pues dedicaba mucho tiempo de mi jornada diaria a programar. Entonces yo pasaba, a quien diga, cuando digo Stack Overflow, algunos sabrán de lo que hablo, ¿no? Y pasaba mucho tiempo depurando código, metiendo en Stack Overflow. Stack Overflow básicamente es una página donde la gente pone un problema, oye, tengo un código, esto no me funciona, ¿cómo lo puedo solucionar, no? Entonces yo metía ChatGPT, bueno, probé, bueno, a ver cómo va esto, ¿no? Y la verdad es que, bueno, la respuesta era bastante prometedora, ¿no? Y sobre todo lo que era la interacción. Antes pasaba a Google, tal, ponían la pieza de código, a ver, a leer, y ahí ChatGPT te facilitaba, tú tenías tu ventana de texto, ponías el problema y te lo iba dando de manera muy amigable. También lo he utilizado a la hora de, bueno, escribir papers científicos, para estructurar tu paper, para hablar un poco un lenguaje más académico, ¿no? Que es lo que te requiere el paper. Y ahora también actualmente para aprender conceptos nuevos. Yo la verdad es que casi no utilizo Google. O sea, antes Google era mi página de inicio y yo ponía a Google la pregunta que quería hacer y ahora ya voy directamente a ChatGPT, ¿no? Sobre todo por la manera en la que te da la información, ¿vale? Sí. Yo creo que ese hábito sí que es cada vez más Sí, generalizado. Se observa y sí, así sí, a sí, nivel sí, general sí. también, yo creo. Sí, ayer mismo Google creo que por primera vez admitía que ha bajado bastante el uso de los navegadores, etcétera, y que bueno, que estaban mirando a ver cómo mejorar lo suyo. Así que, Pedro, en tu caso sí que fue ya temas de tareas de desarrollo de software, Sí, podemos decir. sí, 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 sí. Al igual que yo nos he comentado que un poco fue ver un poco el ChatGPT como el bot, cómo me puede ayudar en determinados procesos. Tú ya empezaste ya directamente a Sí, yo, pasar a el Stack ver, Overflow y me yo por voy a... ejemplo, soy reciente en Tecnalia, ¿eh? Yo antes he estado 5 años en Finlandia como investigador y lo utilizaba de manera personal en ese ámbito. Luego ya en Tecnalia, sí que es cierto, como decía él, hemos trabajado desarrollando modelos o utilizando, mejor dicho, modelos de código abierto para desarrollar soluciones propietarias, ¿vale? Y bueno, y aprendiendo a la vez que desarrollamos. O sea, esto es un learning by doing. O sea, no cuesta mucho seguirle el ritmo a esta velocidad, que van a la velocidad de la luz los modelos. Antes comentabas, es abrumador, a mí me da vértigo. Yo al día a día digo, es que es imposible, o sea, no sé quién puede seguir esto en el día a día. Entonces, bueno, te tienes que abstraer un poco de ese ritmo y ver un poco, a detectar el problema, identificar el problema que tú tienes y ver qué herramientas puedes aplicar para solucionarlo. Ya que me resulta inspirador lo que estás contando, tú, por ejemplo, cuando estás desarrollando código, Sí, ¿qué porcentaje pones tú de cosecha propia y qué porcentaje te lo da? pues es muy buena pregunta, ¿eh? Te podría decir
80% no pongo yo. Ya, yo sí, eso es lo que estaba Es pensando. que Estaba pensando es- eso. Pero sí que es cierto que, a ver, ahí la cuestión es, tú tienes que formalizar el problema y tú tienes que, era lo que decía Marco, no te puedes tragar lo que te da de primeras, ¿vale? O sea, tienes que tunearlo, tienes que darle una vuelta, tienes que ver si eso te funciona, si realmente tú has hecho bien la pregunta, ¿vale? Pues tienes que refinar ese prompt, si la respuesta que te está dando te vale para el problema que estás abordando. Entonces, es un toma y daca ahí entre la herramienta. Al final, la pieza de código, gran parte te lo da él. ¿vale? Sí, sí. Pero bueno, ese 20% que tú aportas es clave. ¿Y en documentación de código también lo utilizáis? Documentación de código también, sí, Ujú. sí. O sea, al fin y al cabo, automatizar esas tareas que antes eran un poco tediosas, ahora esto te lo automatiza de manera bastante amigable y transparente. Pachi, ¿qué nos cuentas? Pues yo estoy también un poquito de acuerdo y sobre todo, o sea, dentro de que somos como un perfil investigador, parte del trabajo es el crear código y transmitirlo y la otra parte es el entenderlo. Para mí, una herramienta como GPT es clave precisamente porque te puede ayudar a las dos cosas. Antes, hablo de antes, hace unos años, la forma de aprender del investigador de estado de arte era siempre tener que ir a Google Scholar, buscar los papers más citados del momento, intentar de todo el texto que te ponen, ver las respuestas clave de tus preguntas, encontrarlas, era un proceso pues, un poco más costoso, poder extraer el conocimiento para luego tú ponerte a trabajar. Para mí, al menos, con algo como, o sea, con todo esto de la IA generativa, se ha visto eso acelerado a un ritmo, vamos, escaballado, porque es que ahora ya no es que no tengamos que leer artículo, no es que no tengamos que leer artículos, no es que no tengamos aunque buscar información más allá del texto que te suelte el chatbot, pero la forma en la que te ayuda a condensar y a dirigir tus preguntas, a dirigirte, ¿no?, hacia lo que quieres buscar, para mí es un avance increíble. Gracias a eso somos capaces de muy rápidamente tener más claro lo que queremos hacer, tener más claro cuál es el estado del arte de la tecnología que queremos aplicar y empezar a hacer un prototipo mucho más rápido, que además ese mismo prototipo también lo vamos a hacer más rápido gracias a la generación del código. Al final, con lo que antes un prototipo te podía costar 5 días de entender lo que vas a hacer, entender las librerías, la API que tienes que tratar y poco a poco empezar a rular algo, a día de hoy puedes hacerlo mucho más rápido, ver si realmente la tecnología ya tiene potencial y entonces ya te metes a meter tu mano, a optimizarlo, a dejarlo bien, a entender cada uno de los pasos y a realmente entregar un producto o una ayuda a la empresa que realmente esté bien fundada porque tú has pasado por el mismo proceso de entendimiento y de creación, pero ha sido mucho más rápido gracias a la IA generativa. Yo un poco soy de la opinión de que este tipo de tecnologías al bueno le hacen mejor y al mediocre le hacen peor, porque al final la puedes liar también. Y seguro que habéis tenido casos donde los resultados no han sido buenos y donde ahora sí que estamos un poquito en ese hype, ¿no? Que todo lo vemos como muy maravilloso, pero seguro que ha habido algo de travesía del desierto, ha habido momentos donde habéis visto, ostras, esto es impresentable. Yo con esto no puedo seguir hacia adelante. Sí, sí. ¿Podréis un poquito hablarnos también de esa cara B, de esa parte no tan idílica ni maravillosa, ni que está en los argumentos de venta del hype, sino que yo como no le ponga cabeza de verdad a esto y como no sea consciente de lo que estoy haciendo, aquí la liamos? Ya que si queréis pueden hacer con lo que acabo de decir, suele haber una especie de anécdota bueno, de frase muy divertida que es que hacer el vibe coding, ¿no? Que es esto de que tú hazme esto y te lo haces todo genial hasta que te falla algo. Entonces el vibe debugging, que es el meterte a ver qué ha pasado, es un proceso fatal. Entonces precisamente ahí el ponerte como tú dices, ¿no?, al mejor hace por el sentido de que si alguien sabe lo que está haciendo y solamente está acelerando el proceso de hacerlo, sí que le va a ayudar. Pero hay muchas veces que tú tienes que ponerte ese límite de decir, en plan, oye, estoy llegando a un punto donde ya me acaba de escupir un código de 50 líneas que realmente yo no entiendo. Entonces ya tienes que pararte y decir, en plan, vale, vamos a parar de generar cosas, vamos a meternos, asegurarnos de que el proceso esté bien y ya seguimos. Porque si no, ponerte con un error cuando ya llevas un sistema grande es fatal, imposible.
¿Qué nos Sí. puedes contar? No, el tema del bytecoding es como hay muchos memes en internet de eso, de que te llenan de morralla el código y sobre todo cuando tienes muchas líneas, lo que dice él es que pues, es muy difícil detectar dónde ha fallado y por qué ha fallado. Entonces, yo creo que yo cuando me preguntas ¿cuánto aportas tú? ¿Cuánto te aporta la IA generativa? Pues yo en mi 20% yo creo que la clave es intentar compartimentar o atomizar de todo ese flujo de programación que estás pidiendo a la IA que te automatice o que te ayude, decirle, vale, toma esta piececita, solucióname esta pieza, vale, yo sé, o sea, tengo que tener muy claro cuál es el output que yo quiero para poder validar si me lo está haciendo bien o no me lo está haciendo mal. Porque si al final construyo una pipeline súper grande y eso para mí es una caja negra y hay un problema, ¿vale? No sabes por dónde cogerlo. Y es volver a tirarlo otra vez y volver a construirlo. O sea, al final lo que te va a ayudar a ahorrar tiempo, al final te está llevando más tiempo en depurar, detectar el problema, volver a construir, volver a formalizar tu pregunta con el chatbot, etc. Ujú. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que el human in the loop, que es al final pues ir chequeando a medida que va generando y decirle, bueno, pues esto es correcto, esto no, etcétera, es muy importante, ¿no? Sobre todo, bueno, en nuestro equipo sí que no he visto así grandes cosas, sí que, bueno, piezas de código que dices, bueno, esto está claro que lo ha hecho ChatGPT y lo has pegado y, bueno, pues modifícalo un poquito, etcétera, ¿no? Pero no he visto grandes errores. Lo que te comentaba, quizás porque también nosotros somos expertos, entonces, bueno, nos damos cuenta rápido de lo que puede ir pasando, ¿no? O los errores que puede ir cometiendo. Pero sí que había por ahí, por ejemplo, cuando empezaron con el tema de los agentes, ya un poco más de autonomía, de darle más libertad a los modelos, etcétera. Recuerdo que al principio se ejecutaban los agentes de código, que al final generan código y lo ejecutan directamente sobre el sistema operativo, ¿no? Entonces había veces en los que borraban carpetas del sistema operativo que luego directamente pues no podías recuperar, sobre todo en sistemas tipo Linux, y bueno, pues prácticamente tenías que restablecer el sistema desde cero, ¿no? En algunos casos. O sea, que este tipo de cosas también hay que tener mucho cuidado. Yo también con todo este tipo de tecnologías tengo otra idea, que yo, también es un poco así, transgresor decirlo, yo no creo que me ahorre tiempo. Yo creo que el tiempo que dedicas es parecido. Tú tienes tu tiempo, ¿no? Y lo dedicas. Solo que iteras mucho con los sistemas, puedes obtener un resultado mejor, puedes obtener un resultado más elaborado, también dependiendo del tipo de tareas que desarrollamos todos nosotros, ¿no? Pero siempre creo que también tienes que, de alguna forma, desconfiar. Es como, estamos en un momento de, no sé si desconfiar es la palabra, pero de garantizar los procesos, de buscar una trazabilidad total, de que te diga cuáles son siempre las fuentes, de recordar que su memoria no ha perdido memoria, de que el contexto que está utilizando la parte necesaria para dar respuesta a lo que tú necesitas. Es decir, es como que parecen, es que esto se automatiza, se hace súper fácil, se hace súper rápido, se hace... vale, te lo compro a medias, porque yo sí que creo que hay que iterar mucho más y hay que cuestionarse muchísimo más todo lo que te está dando como respuesta y establecer mecanismos de control para todas estas respuestas. ¿Qué opináis al respecto? Bueno, yo sí que por un lado sí que creo que nos acelera, sobre todo si estás trabajando pues en una temática en la que tú eres un experto, lo que tú decías, ¿no? Igual al senior sí que le potencia muchísimo y le acelera. Pero también eso, ¿no? Hay que chequear las fuentes, etcétera. Ahora todo el mundo tiene al alcance de la mano este tipo de herramientas y hay veces que alucinan, ¿no? Este es un problema que todavía existe, que ya se sabe por qué existe. Bueno, el otro día también sacaron un paper los de OpenAI comentándolo y que tendrá solución seguramente en un futuro, pero bueno, de momento está ahí, ¿no? Y entonces, pues lo que dices, siempre saber de dónde ha salido la información, chequear que es correcta, que es veraz, bueno, que está realmente en la documentación, por ejemplo, o en Internet, o que la fuente de la que lo ha cogido es fiable, ¿no? Al final Internet pues tiene también varias páginas web, etcétera, de las que no son totalmente fiables o pueden estar sesgadas. ¿Soléis controlar la temperatura de los modelos? Es decir, que la parte de creatividad esté más controlada y que tire mucho más de la base del conocimiento. Ahí, dependiendo un poco del caso de uso, ¿no? Hay casos de uso en los que, bueno, pues un poco de imaginación, digamos, le puede venir bien, sobre todo si necesitas algo de creatividad, a la hora de aportar ideas, etcétera, me imagino, un documento muy extenso sobre el que le puedes ir haciendo preguntas, preguntándole que te aporte también pues, otras soluciones que pueden estar disponibles, etcétera, y otros que tienen que ser 100%
pues tal cual lo pone en el documento, ¿no? Facturas, etcétera, que automatizamos ya esa lectura, ese almacenamiento en base de datos, etcétera, que no puede haber un error. Entonces, esa control, esa evaluación que hay que hacer, pues también tiene que ser minuciosa. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, depende del caso de uso. Es cierto que el cliente te pide esa literalidad o esa precisión en la respuesta que espera del modelo. Hay veces que puedes jugar, ser un poco más creativo, pero hay otras veces que no. Le tienes que dar siempre la misma respuesta a la misma pregunta, ¿vale? Porque lo que ocurre con estos modelos es que aunque tú pongas la misma pregunta siempre, dependiendo de la temperatura, hay a veces que las respuestas son diferentes. Entonces, eso, dependiendo del caso de uso, por ejemplo, yo luego contaré uno que tenemos el que comentaba Diana, utilizando el modelo ALIA en medicina. Ahí sí la temperatura sí que la tuvimos que ajustar porque llevamos a cabo el paradigma de Human in the Loop, que decía Ibai, y eso, o sea, teníamos a los médicos evaluando las respuestas. Claro, no le puedes, al mínimo cambio que hacíamos para mejorar el sistema, la respuesta tampoco podía cambiar mucho. ¿Vale? Porque Claro. entonces al médico le volvías loco, con lo que teníamos que bajar mucho la temperatura para hacerlo muy preciso. Ujú. Yo creo sobre todo que eso estamos en un periodo un poco como de transición. Ya hemos visto todas las capacidades que tienen, todo lo creativo que pueden llegar a ser los modelos, pero realmente ahora ya nos tenemos que preguntar hasta qué punto, incluso hasta qué punto usar un modelo de generativa más simple o incluso, como han dicho mis compañeros, no usarlo. Si realmente tu respuesta tiene que ser más, más no simple, pero determinada, siempre la misma, o que realmente la tarea deba ser mucho más directa, que lo que puede ser un modelo que empiece a buscarse sus líos y alucinar, hombre, ahí es ya donde tenemos que llegar al segundo paso. Ya hemos visto que la IA generativa es capaz de hacerlo, ahora tenemos que retocarla, dejarla bien para que se adapte a nosotros, para que no se nos vaya fuera del control y llegar a un punto donde ese uso sea bueno, que llegamos a esa temperatura perfecta. Ujú. Y en toda esta tecnología, ¿no?, que estamos desarrollando ahora y todas las labores que estáis haciendo, sí que, a ver, parece que lo que es el formato texto, lo que es el formato pues, conversacional vía texto con una entrada por teclado, parece que es lo más común, podemos decir. Pero claro, vemos que tenemos muchísimas más formatos digitales Ujú. y muchos más modelos de interacción que ese. Eh, ¿Cómo veis el tema de los modelos de interacción y el tema de los diferentes formatos en vuestra actividad? ¿Estáis experimentando todo esto? Sí, bueno, aquí también comentábamos, ¿no?, que nosotros trabajábamos también en la IA, que está mal dicho, pero bueno, más tradicional, o que veníamos trabajando hasta este boom, que esta nueva corriente también ha acelerado mucho, ¿no?, pues todas estas modalidades de datos, pues imágenes, audio, etcétera. Ahora con esto han explotado también, entonces en esa parte ya tradicional también hemos seguido trabajando con diferentes modalidades, pero también luego veremos un caso de uso justo que presentará Anne. En estos chatbots, pues ya, por ejemplo, una persona de mantenimiento que saca una foto a un error que le ha dado un dispositivo en la línea de producción y que ya directamente con el chatbot pues le devuelve un poco cuál es la solución que tiene que llevar a cabo, ¿no? También en la parte más de robótica, de percepción del mundo, vamos a decir, los nuevos modelos que han denominado, bueno, world models, que ya empiezan a salir, que son un poco una evolución de lo que viene a ser la generación de vídeo, que ya pues hay modelos bastante buenos. Con estos también, pues bueno, podemos ver que los escenarios empiezan a evolucionar, ¿no? Que ya puedes ir moviéndote por un escenario, un videojuego, etcétera, y se va generando a medida que tú vas avanzando. Pues esto aplicado al campo de la robótica también puede ser pues, para simulaciones, también para ver cómo recibir esas percepciones, etcétera, del entorno, pues muy importante, ¿no? Y en eso también estamos empezando a trabajar cada vez más. Sí, nosotros de manera mayoritaria trabajamos con modelos de lenguaje, o sea, porque al final es la manera más natural de interaccionar. Pero de nuevo depende del caso de uso, depende de lo que te pida el cliente. Un poco volviendo al proyecto este de salud, claro, los médicos nos decían, no, es que a mí me gustaría que fuera a través de voz. O sea, yo no quiero si fuera una herramienta de ayuda al diagnóstico, yo no quiero estar hablando con el cliente y estar hablando con el paciente, perdón, y estar escribiendo todo el rato. Me gustaría tener una interacción por voz. Pero nosotros como centro tecnológico no solo tenemos modelos de lenguaje, sino que también tenemos multimodales, ¿no? Que vienen más modos de datos, ya sea voz, audio, ya sea imágenes sobre todo, ¿vale? Pero depende de la casuística que tenga el cliente. Y es cierto que casi siempre como base está un modelo de lenguaje, ¿vale? Pero luego, le añades ahí capas metiendo otras modalidades de datos.
Y al final eso veo como una pequeña separación entre al final los procesos internos nuestros y que son sobre todo con chatbots, porque queremos buscar información, queremos hacer código en base a prompts y todo esto, pero ya luego cuando hablamos de crear las aplicaciones o servicios para cliente, ya entramos sobre todo pues, con imagen, la generación de imágenes, que tú le pides algo y te la genere para datos o al revés, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una aplicación de sumarización de vídeo que es para vigilancia, donde alguien pueda subir un trozo de vídeo y se le pueda generar el texto de qué ha pasado y te pueda indicar las partes concretas del vídeo donde ha pasado. Ya hablamos de una interacción donde incluso el usuario puede subir o simplemente dejar que el sistema vaya y ser capaz de ver lo que esta IA ha generado todo el tiempo para poder ver los momentos donde haya podido haber algún problema, algún tipo de actividad sospechosa. Realmente la interacción con esto tiene aún muchísima vía para explorar. Y en estas vías por recorrer también, ¿no? que estás comentando, ¿cuál crees que va a ser el siguiente gran cambio o la siguiente disrupción de estas tecnologías? Yendo un poquito hacia pensar incluso en 5 o 10 años hacia adelante. Atreveros con algo. ¿Esto hacia dónde pensáis que nos va a llevar? Yo creo que aquí el gran cambio que vamos a ver, o que por lo menos se está explorando, es que ya se empiezan a escuchar que, bueno, que las arquitecturas actuales pues, no permiten evolucionar más allá, o por lo menos lo que comentaba, ¿no? Siempre piensan en la palabra con más probabilidades, entonces no son capaces de decir, no lo sé, ¿no? Simplemente siempre hay una palabra con más probabilidades que esa, entonces es la que nos van a dar. Y ya se ve que estas arquitecturas, pues bueno, para evolucionar, para ir un poquito más allá, para ganar confianza y tal, tienen que cambiar, ¿no? Yann LeCun, que es, bueno, pues un experto de Meta, ya hace tiempo que introdujo otras arquitecturas y ya enfocadas más bien también entra una parte de filosofía en cómo piensa el cerebro humano, que ni siquiera estamos 100% seguros de cómo funciona, ¿no? Pero ya enfocándonos pues, en memorias a corto plazo, memorias a largo plazo, el razonamiento interno, un poco cómo evoluciona este conocimiento sin tener que reentrenar de por sí el modelo, ¿no? Cómo puede ir aprendiendo pues poco a poco, cuáles serían esos procesos. Yo creo que por ahí puede venir la siguiente gran innovación. Vamos. Sí. A ver, yo no me atrevo a hacer una proyección a 5 años siquiera, porque bueno, hemos visto que hace 5 años nadie o casi nadie pensaba que a día de hoy vamos a estar como estábamos y avanzando a la velocidad a la que avanzamos. Yo a corto plazo sí que creo que la clave está en los sistemas agénticos. O sea, tener varios agentes interactuando entre ellos, bien orquestados, un poco como decía Marco, con LLMs detrás o con modelos multimodales detrás y bueno, eh, eh, abordando problemas más complejos que a lo mejor utilizando únicamente un LLM es imposible. Yo creo que por ahí va el camino. Por ahí va el camino. Yo, o sea, creo que no me atrevo a decir nada a nivel de lo que es la tecnología de los modelos en sí, porque ya vemos que cada X años esto pega un boom, pasa algo que creo que nadie esperaba, pero lo que sí que veo a corto plazo creo que ya se está llegando a un poco a un punto en el que ya el progreso, ¿no? Los avances han parado y se han estancado para bien, por lo tanto ahora ya lo que toca trabajar es alrededor de esos modelos. Como decía John, ahora mismo hay un montón bueno, desde que el modelo no te puede decir que no, hasta que si le dices gracias, igual está lanzando un proceso que se gasta la electricidad de una casa en decirte nada. Son un montón de cosas que aún los sistemas alrededor del modelo no están del todo pulidos, ¿no? Entonces, para mí, creo que el avance ahora va a venir en mejorar todo lo que viene alrededor para realmente llegar a unos sistemas completos que no se basen únicamente en la respuesta del modelo en sí, sino más en el resto de las cosas. Sí, acabas de también haber un espita importante que es el de la sostenibilidad de todos estos modelos. Seguramente serán cuestiones que nos irán surgiendo también en el debate, así que es el momento que podemos aprovechar para que comentéis o preguntéis lo que consideréis. Abrimos el turno de preguntas al público. No seáis tímidos. Kaixo, ¿se oye? Vale. Sí. Lo mío más que una pregunta es una experiencia personal para ver si es compartida con vosotros. Yo también soy desarrolladora de ella y a mí me pasa que también, bueno, yo no uso ChatGPT, uso Cloud, lo mismo para programar.
Y me pasa que desde que lo uso me agoto mucho más, porque lo que yo antes hacía en 2 semanas lo hago en un día. Pero claro, es una forma de, vale, yo le digo lo que tiene que hacer, lo compruebo, cosas que no entiendo se lo pregunto. Entonces, lo que antes me pasaba igual buscando en internet una función o entender un modelo nuevo o una cosa nueva que tengo que hacer, es instantáneo. Se lo pregunto, lo pruebo, me lo da mal, otra vez, una interacción así. Y al final estoy un montón de horas así y es un montón de información que tengo que procesar, que tengo que entender, va mucho más rápido y acabo agotada. Y es una experiencia que también compañeros míos han tenido y creo que ahora hay papers, artículos que se están viendo que este burnout existe de verdad. Entonces, no sé si os ha pasado y si creéis que igual somos mucho más productivos, lo que hacía en 2 semanas lo hago en un día, igual hay que trabajar menos horas o igual nos ha pasado o igual, no sé, un poco saber vuestra experiencia en esto de usar la IA para programar. Sí, a ver, yo ahí lo comparto contigo ese burnout porque es, o sea, al fin y al cabo, a mí sí que me ha hecho ganar tiempo, ¿no? Pero tú al final tienes tu jornada laboral y la tienes que llenar. O sea, lo que antes tardabas en hacer a lo mejor una semana y ahora haces en un día, tienes otros 4 que los tienes que llenar. Y puede ser avanzando en la programación, leyendo papers, etcétera. Yo creo también que esos procesos mentales que antes nosotros utilizamos de manera un poco creativa eran menos demandantes o nos cansaban menos que eso de leer, entender, probar. O sea, ese toma y daca con el modelo sí que es más, te genera más cansancio que ese, bueno, ese vidilla que te da el tengo un problema y lo voy a solucionar yo y voy a ver qué proceso creativo genero y de qué manera abordo la solución, el problema, etcétera, etcétera. La jornada, efectivamente, yo también lo comparto porque yo trabajo el mismo número de horas, solo que hago muchísimas más cosas en esas horas y mis compañeras de trabajo lo mismo, todas estamos en la misma situación. Estaría bien que nos redujeran la jornada y fuéramos, bueno, es un debate que existe, que vayamos a productividad y no a horas. Pero bueno, yo quería comentar un tema, a ver qué opinión tenéis, es sobre cómo funciona la IA desde mi ignorancia absoluta de los procesos técnicos. Yo en mi cabeza veo que hago una consulta y me puedo imaginar que mi consulta llega a un sitio donde hay un montón de servidores, de ordenadores, que parten mi pregunta en trozos pequeños y lo resuelven a base casi de fuerza bruta, utilizando tecnologías que quizá ya existían hace 10 años o así. No estoy seguro. Sin embargo, para mí, mi sensación es que el punto de inflexión, lo que ha hecho que esto sea tan exponencial, es la posibilidad de comunicación con lenguaje natural. Es decir, esto hace que cualquier persona pueda comunicar la necesidad que tiene y recibir la información, seguir alimentando al sistema y ser usuario. No sé si estáis de acuerdo en que esto ha sido la clave para hacer que despegue la tecnología en el público. Y luego también un comentario sobre lo de la sostenibilidad que habéis comentado, que efectivamente, Pachi lo ha dicho, sí, que también da la sensación de que para que esto siga creciendo al ritmo que está creciendo es necesario que sea más sostenible, porque no puede ser que el consumo de esos data centers o esas granjas donde están los ordenadores consuman semejante cantidad de electricidad. Gracias. Aquí, igual, me meto también incluso en relación a lo que nos has hablado de cómo igual Europa se puede quedar un poco más atrás si nos centramos demasiado en regular y no tanto en avanzar. Pero luego yo, por ejemplo, veo que casos como en Estados Unidos, que hay zonas de campos rurales donde se están quedando sin agua porque el agua está siendo desviada a los pacientes de centros de procesado. Y yo ahí pienso, incluso yo dentro, siendo un investigador que está luchando, ¿no?, por intentar mejorar el proceso, creo que hay que tener un poco de cuidado. Está bien tirar a ver hasta dónde llegamos, pero si hacemos este avance sin pararnos un poco a revisar, luego pueden pasar estas cosas. Y realmente no es tan, a un punto logístico no es tan difícil, es simplemente decir, vale, tenemos esto, que haya parte del trabajo siga yendo a cómo va a avanzar, pero tenemos que invertir en cómo mejorar lo que ya tenemos, cómo hacerlo eh, más sostenible, mucho más óptimo, todavía más amigable también para que cada vez más usuarios puedan utilizarlo y también más confiable, ¿no? Que cuidemos a las personas antes que la tecnología o los beneficios de los que la crean. Para mí es muy, muy importante
que nos pongamos a meter pasta y esfuerzo en decir, en que esto vaya bien. ¿Más preguntas? Buenos días. Yo trabajo en industria y en nuestro caso lo que entregamos a nuestros clientes es un software más un hardware, ¿vale? Y entonces mi preocupación viene del punto de vista desde la interfaz de usuario. Es decir, tal y como habéis dicho, en Stack Overflow nadie mira nada, porque se lo preguntas al chat. Entonces, yo tengo una hija que le miro estudiando y está preguntándole a un ChatGPT cosas. Entonces, yo cuando esa generación llegue, no espero que cuando vayan a usar una interfaz de usuario esperen lo mismo. Es decir, no creo que quieran trabajar y hacer las cosas, sino creo que es probable que te estén pidiendo un prompt. Oye, yo quiero decirle lo que quiero hacer y que me lo haga. ¿Estáis trabajando en algo en ese sentido? Es decir, lo más parecido que habéis dicho ha sido cuando habéis hablado de agentes y un agente que de alguna manera trabaja con el ERP. Pero supongo que en este caso el agente está preguntándole cosas al ERP. Y yo estoy pensando en algo que lo que está haciendo es leer un prompt y generando algo en mi sistema. ¿Estáis trabajando en algo de eso con la industria? Porque yo me imagino que eso lo que nos puede hacer es dejarnos fuera. Es decir, si yo mi competencia te da una cosa en la que un usuario está muy cómodo, yo voy a quedar fuera. Entonces esa es mi preocupación. Yo una duda, que no te he entendido del todo bien. Cuando dices que genera algo en mi sistema, ¿a qué te refieres? Que lo que puede hacer el cliente es generar ejercicios que él luego usa. O puede generar un programa de una máquina de control numérico. Pero que lo que está esperando es, oye, tengo un tornillo que voy a hacer, bla, 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 bla. Igual esto es un poco tonto porque es una actividad repetitiva y igual es más, pero en nuestro caso no es así. Es una especie de cosa creativa, en el que yo tengo una serie de ingredientes y tengo que cocinar algo. Pues cocina, pero el símil es más parecido a eso. Entonces yo siempre vas a tener esos ingredientes, pero cómo te lo cocinas se presta a decir, oye, yo quiero hacer esto, esto y lo otro, ya como me lo hagas me da un poco igual. Entonces, esa integración de, yo tengo un sistema que es capaz de hacer eso, pero ahora mismo tengo una interfaz con botones, que quieres clicas aquí, clicas allá, y se presta a decir, oye, yo lo que tengo mirado es algo que se llama MCP, puede ser, algo servidor MCP, no sé. Sí, bueno, al final los servidores MCP son la herramienta para la comunicación entre lo que es la IA y las herramientas, ¿no? Si te he entendido bien, pues bueno, sí estamos, por ejemplo, para lo que hemos dicho antes, ¿no? Yo qué sé, generación de código y ejecución automática o generación de una evaluación dinámica, ¿no? De decir, oye, mira, te doy este código y quiero que me testes esto. Cómo lo hagas, me da igual, solo quiero el resultado, por ejemplo. Este tipo de cosas sí que estamos haciendo. En cuanto, por ejemplo, a diseño, también hemos empezado a hacer desde un punto de vista más de investigación, ¿no? Oye, mira, yo necesito una pieza que cumpla estos requisitos, etcétera. Y te da unos planos, por ejemplo. O te genera una oferta de valor o algo similar. Sí, sí. Se irá viendo poco a poco, pero sí, más desde un punto de vista de eso, de investigación. Tenemos tiempo para una última pregunta. Vale, Garbiñe. Sí. Esta me ha gustado, igual por eso la elijo. Con la IA generativa, alguien que no tiene ni idea de programación podría ser capaz de desarrollar una aplicación para su uso interno o en su empresa o en casa, vamos a decir, y colgarla en App Store y que la gente lo utilice. ¿Lo veis factible? Y otra cosa es, ¿puede tener una ventaja positiva esto? Sí, yo creo que es perfectamente posible. De hecho, hay herramientas que incluso te permiten generar una aplicación sin picar una línea de código. O sea, únicamente haciendo tu flujo, tu pipeline, los datos que tienes, cómo quieres que se traten esos datos, y al final tienes, bueno, la función que tú quieras implementar o el servicio que tú quieras dar. Es útil, sí,
sobre todo es útil, o sea, yo comparto con el compañero cuando decía que el gran salto aquí se debe a que ha permitido hablar con la gente de manera natural. Yo creo que el gran éxito de la IA generativa es que ha democratizado la IA. O sea, ahora todo el mundo habla de ella. Mi abuela, mi tía, o sea, y antes no sabían ni siquiera lo que significaba. Entonces, también lo democratiza en el sentido de genera desarrolladores, se desarrollarán multitud de aplicaciones que no valgan para nada, como se hacía antes sin IA generativa. O sea, las App Store están llenas de aplicaciones que no las usa casi nadie, ¿no? Pero sí es perfectamente posible. Y aquí para añadir mi punto de vista, Sí. creo que es posible, pero creo que también eso de no saber nada y hacer algo, luego, o sea, el resultado, ¿no? que pueda seguir realmente, aunque tú puedas hacer la aplicación y colgarla, eso no basta. Si esa aplicación no es buena, si no cubre una serie de casos de uso que tú previeses, realmente la gente le probará para decir esto es una mierda y lo va a echar. Ahora, por ejemplo, de si tienes una app, subes para hacer sumas, pero resulta que no le has puesto nada al prompter, ¿no? al generador de código, por ejemplo, que pueda tratar con sumas de más de 5 elementos. Por ejemplo, estoy pensando en un ejemplo. Hay un montón de esos casos concretos donde si tú no se lo dices al generador de código, no lo va a hacer por ti. Y luego tu usuario va a ir y va a decir, oye, ¿por qué no puedo hacer esto cuando es algo obvio que debería hacer en mi aplicación? Creo que hay que tener una mínima base para realmente poder llegar a ese punto donde poder generar cosas rápido y sacarlas. Porque si lo que generas tú no lo entiendes y lo entregas, no es un examen, tú no lo entregas y te olvidas. Eso tiene que cumplir unos estándares y va a recibir un feedback. Si no es capaz de trabajar sobre eso, para mí esa app hipotética se muere en 5 días. Sí, a nivel de concepto de juego, pues puedes ver cosas que dan al ojo, pero realmente algo para explotación en ningún negocio no es viable. Y bueno, pues yo creo que ya hemos terminado este primer bloque. Agradecer a Pachi, a Pedro y a Ion. Y os invitamos a tomar un café justo en el espacio aquí al lado fuera y cualquier pregunta que haya, pues seguimos comentando. Nos vemos a las 11 de vuelta. Gracias.